Vamos a hablar de temas de salud y la colitis, señora. Este puede afectarle, por ejemplo, con diarrea, distensión abdominal, gases. Bueno, y usted dice, ¿qué hago? ¿Sabe qué? El banano, la sábila podría ayudarle, y el yogur, y por supuesto el conocimiento del gastroenterólogo Jorge Patiño, que nos va a ayudar en este tema esta mañana. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, espero serle útil a usted y a su audiencia. Sin duda sí va a ser, doctor. Empecemos con qué activa o qué provoca la colitis. Bueno, lo primero es que el nombre correcto es síndrome de intestino irritable, y se llama así porque unos sensores que tenemos en el intestino, que son neuronas iguales a las que tenemos en el cerebro, están midiendo 24/7 lo que pasa con la digestión, y esos sensores son susceptibles a ponerse irritables por factores externos. De hecho, doctor, aquí tenemos una imagen para que usted nos pueda orientar con ella. Ok, esta es una imagen del colon, que es el que fundamentalmente sufre más cuando se irritan estos sensores. Y hay varios factores que influyen en esto. Hay que tener una cierta predisposición familiar. Hay familias en donde esto es más frecuente. Como dice un colega, hasta el perro de la casa debe tener síndrome de intestino irritable, porque el factor genético juega un papel importante en esto. Teniendo el factor genético, hay por lo menos 3 factores bien identificados que pueden desencadenar la activación de la enfermedad. Uno son las infecciones intestinales. Si uno come un alimento contaminado con bacterias y virus, ellos pueden, atravesando la pared, dañar los sensores, que son los que regulan la motilidad del intestino. El segundo factor es la tensión emocional. Todo el mundo sabe que los factores emocionales pueden descargar desde el cerebro hacia el intestino. Bueno, el clásico, el niño que tiene el examen de matemáticas en la mañana y se le afloja el ruedo antes de irse y tiene que devolverse del bus para la casa a evacuar porque se desencadenó un movimiento exagerado del intestino. Y el tercer factor son los alimentos. Sabemos que hay un grupo de alimentos. Hay un grupo de alimentos ya bien identificados. Estos los identificaron en un estudio inicial que hicieron en Australia y luego se ha repetido en varios países, y se descubrió que hay una dieta que se llama dieta FODMAPs, que es tan conocida que hay hasta aplicaciones en el celular para poderlo consultar, y en esa dieta FODMAPs aparecen un grupo de alimentos clasificados en rojos, en amarillos y en verdes, y los rojos son los que hacen daño, irritan estos sensores. Al estar tan irritados los sensores, ellos perciben que la presión en el interior del intestino está exagerada. Entonces puede provocar 2 razones: o decirle a los músculos, especialmente estos longitudinales, que aceleren la velocidad del tránsito del intestino, en cuyo caso hay que salir corriendo para el baño, se llama síndrome de intestino irritable variedad diarreica, o bien hay unos músculos circulares que le pueden provocar contracciones segmentarias al intestino, y entonces se pone como una cadena de salchichas, con partes estrechas y partes dilatadas, y en las partes estrechas esos alimentos que son específicamente muy fermentativos, se fermentan y producen gas. Eso produce distensión abdominal, ventoseo, dolor, síntomas muy específicos del síndrome de intestino irritable. Doctor, usted mencionaba esos alimentos con colores rojo, amarillo y verde como un semáforo. Nosotros tenemos justamente identificados esos alimentos con los colores del semáforo acá. Así que vamos a hacer el recorrido por esos alimentos que nos provocan este tipo de problema, doctor. Sí, cómo no. Sabemos que el término FODMAPs significa fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Esos son un grupo de azúcares que están en un grupo de alimentos ya bien clasificados, que tienen la característica de que los seres humanos no los digerimos bien. Entonces llegan enteros al colon, y en el colon las bacterias del intestino los fermentan, y la fermentación, además de producir gas, producen unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que atraviesan la pared del intestino y separan los espacios entre las células del intestino. Entonces se hace lo que se llama un intestino gotera. Comienzan a penetrar a la pared del intestino sustancias que no deberían entrar, que vienen y estimulan a los sensores y los irritan. Por eso es que se llama síndrome de intestino irritable. Ahora, la clasificación en verdes, amarillos y rojos es una guía general para los pacientes, pero esta dieta no es igual para todo el mundo, es individualizada. Por eso esto debe ser manejado más que todo por una nutricionista o un nutricionista, que le debe estar haciendo pruebas al paciente y decirle: mire, estos son los rojos, tenga cuidado con ellos, pero usted va a probar cuál de esos rojos usted digiere y cuáles no, porque eso depende de la capacidad enzimática que uno trae.
genéticamente. Hay gente que tiene buenas enzimas para algunos alimentos y buenas enzimas y malas enzimas para otros. Entonces es prueba y error. Hay que estar haciendo pruebas y errores. Pero doctor, a nivel general, ¿qué podríamos mencionar? Porque aquí tenemos algunos ejemplos en el caso del color rojo. Sí. ¿Cuáles serían esos alimentos, doctor? Mire, dentro de los rojos, los más prohibidos de todos son los derivados de algunos cereales, los que tienen gluten, aunque el paciente no sea celíaco, que es trigo, avena, cebada, centeno, sobre todo trigo, cebada y centeno, esos son los que más fermentan. Y nuestras clásicas leguminosas, arveja, lenteja, garbanzo, frijoles. Nuestros abuelos decían, no coma frijoles y si los come es mejor amistad perdida que tripa torcida. Una tripa torcida, es cierto. Porque sí, producen mucho gas y se llaman coliquientos, la brócoli, algunos insospechados como la manzana, por ejemplo, que es una fruta tan sana, está dentro de ese grupo, y espárragos, por ejemplo. ¿En el color rojo, doctor? Color rojo. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Quién lo diría? Y uno dice, son fibras y ayudan para evacuar. Sí, pero son muy fermentativos y eso depende, repito, de la capacidad enzimática que cada uno tiene. Sí, hay que analizar a cada paciente. Hay que analizar a cada paciente. Ojalá fuera tan sencillo como decirle, mire, estos son los rojos y ahí van todos los suyos. No, hay que ir haciendo prueba y error, a ver cuáles de los rojos son buenos y cuáles o son malos y cuáles de los verdes son buenos, regulares o malos. Hay que individualizar en cada paciente. Pero ahora, doctor, seguimos generalizando un poco sobre el tema. Los amarillos, ¿cuáles serían los que están en este grupo? Bueno, ya usted lo ve ahí, banano, tomar mucha agua. La ciruela tiene la característica de que fermenta un poco, pero además de eso tiene efecto laxante. Entonces, si el paciente tiene un síndrome de intestino irritable, variedad diarreica, es apagar un incendio con gasolina, ¿verdad? Porque eso lo que va a hacer es aumentarle la velocidad del tránsito. La cosa, alborotar como decimos. La cosa. Sí. Y eso es leche. ¿Y la leche, doctor, también está en ese grupo? Porque está los lácteos... en primerísimo lugar. Un porcentaje muy alto de la población adulta y algunos niños también tienen déficit de lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa. Entonces, eso se puede solucionar tomando pastillitas de lactasa, porque hay pastillas de lactasa que se pueden conseguir en los supermercados, o evitando los lácteos, o tomar lácteos delactosados, que ahora en el supermercado se consiguen muchos, porque la leche es un alimento muy importante a todas las edades, pero especialmente en la niñez. Entonces, hay que buscarle una solución dándoles alimentos delactosados o agregándole pastillitas de lactasa. Para no dejarlo por fuera, entonces. Pero esa sí es categoría amarillo, entonces, los lácteos. Sí. Ahora, entonces, vamos a la categoría de los verdes, doctor. Sí. Bueno, dentro de los verdes, en general, muchas de las semillitas que acostumbramos a comer están dentro de los verdes. Pero, repito, una vez más, las lentejas y los garbanzos están dentro del grupo de las leguminosas y eso en general uno los puede digerir bien, pero si uno tiene muy irritables los sensores y estos se están fermentando, ya no se quedaron en verde, se pasaron a rojos. Deberíamos migrarlos entonces. Deberíamos migrarlos, por eso yo le digo que hay que tener mucho cuidado en darle una limitación al paciente y decirle, estos son los rojos, los amarillos y verdes. Hay que decirle, vea usted la lista y vamos a ir probando uno por uno. Lo que es el brócoli y coliflor, esto está dentro de los coligientos que decían nuestros abuelos, producen mucho gas prácticamente en todo el mundo, pero el producir gas no significa que tenga uno que tener más actividad del síndrome de intestino irritable. Si uno tiene muchos gases y los canaliza, no hay ningún problema, pero si eso le altera la motilidad del intestino, entonces hay que pasarlos a rojos. Entiendo, doctor. Ahora tenemos la consulta de una paciente que nos dice que ella ha sufrido del colon toda la vida y que ahora el hijo mayor está igual padeciendo. Que si es algo genético o es herencia o es lo que comen lo que provoca esto. Bueno, le cuento que esta es la mejor pregunta de todas, porque siempre hemos dicho que el factor genético juega un papel en esto, como les decía anteriormente. Pero ahora hay una nueva teoría de investigación. Ahora se piensa que más que el factor genético depende del tipo de bacterias que tenemos en lo que antes llamábamos flora intestinal. Y esas bacterias que adquirimos recién nacidos en la microbiota intestinal en los primeros 3 años, eso es lo que va a gobernar el comportamiento de los sensores intestinales y de un montón de cosas más.
tiene que ver con obesidad, con enfermedades hepáticas, con enfermedades de la tiroides, con asma, con un montón de cosas que tienen que ver con las bacterias del intestino. Y hay muchísima investigación actualmente para hacer transferencia de materia fecal, por ejemplo, de gente flaca a gente gorda. Y vamos a obtener en un futuro bacterias que van a poder transmitirse de una persona a otra, que van a adelgazar a las personas o les van a quitar un montón de enfermedades que insospechadamente están relacionadas con las bacterias del intestino. Entonces, todavía no hay seguridad, pero aparentemente tiene más relación que con la genética, el tipo de bacterias que tenemos en la microbiota intestinal. Bueno, doctor, el ABC de la persona que tiene colon irritable, ¿qué debería hacer o qué debería evitar? Bueno, decir que evite el estrés es imposible. Solo manejar en San José nos causa estrés a todo el mundo. Eso es muy difícil. Una de las cosas que yo les insisto a los pacientes es que piensen en positivo, porque la mayoría de los pacientes que nos llegan a los consultorios llegan pensando en dónde tengo el cáncer. Y generalmente nos llegan ya con ultrasonidos, con gastroscopías, colonoscopías, con, qué sé yo, una gran cantidad de estudios, porque piensan que una sintomatología tan persistente y tan molesta puede estar asociada a alguna enfermedad maligna. Claro. Entonces, evidentemente es el médico el que, haciendo una buena historia clínica y examinando al paciente, decide si en realidad el paciente requiere alguno de estos estudios complementarios. No hay que hacer estudios a todo el mundo, eso encarece mucho y uno tiene que pensar también en la economía del paciente. Lo más importante es la experiencia del médico, el explorar bien un paciente, y si encuentra datos digamos, de sospecha de enfermedad maligna, pues sí, llevarlo a una gastroscopía, una colonoscopía, algún estudio complementario. Pero esto es un diagnóstico clínico, porque si usted agarra el intestino y lo saca y lo pone acá de una persona que tiene síndrome de intestino irritable y otra que no lo tiene, y se ven igual, porque esto es un problema microscópico, no es un problema grande que se pueda detectar con una colonoscopía. Estos estudios sirven para descartar otras enfermedades como enfermedades malignas, pero es el médico el que decide si hay que hacer algún estudio más. Entonces hay que insistirle al paciente que lo primero que hay que hacer es tranquilizarse, explicarles cuál es el problema, enseñarles cómo se maneja la dieta y el tratamiento, porque muchos de estos alimentos que están prohibidos con tratamiento, el paciente los puede tolerar. Entonces, por eso yo le digo, hay que analizar todos los puntos de vista. Muy bien. Doctor Patiño, le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta mañana. Muy amable, doctor. Buenos días.